Muy bien, hola, ¿cómo está, ingeniera? Le voy a compartir en este momento el análisis probabilístico de estos datos de caudales del río Esmeraldas. El objetivo, comparar los caudales medios anuales medidos con la distribución teórica de Gauss y testear la bondad de ajuste. Bien, lo primero que se nos da son los datos de los caudales, como podemos ver aquí. Estos datos de los caudales, pues en ciertas ocasiones los dan de manera desordenada. Nosotros tendríamos que ordenar los datos, ¿no? En esta causa vamos a ordenarlas de manera de menor a mayor, como vemos aquí. Tenemos un caudal menor, 596, y un caudal mayor de 1328. Entonces hemos ordenado nuestros caudales en este sentido de menor a mayor. ¿Ok? Colocamos las posiciones, que son las n minúscula, son las posiciones de cada uno. Tenemos 26 elementos, 26 datos, y eso pues también vamos a estos datos, vamos a sacarle pues la media, la desviación estándar y bueno, está la cantidad de n mayúscula, que son la cantidad de datos. ¿Cómo sacamos la media? Pues el promedio, utilizamos la función de Excel promedio para sacar la desviación estándar. Asimismo también vamos a sacar por fórmula del Excel la desviación estándar, como podemos ver ahí en pantalla. Esa es la fórmula. Y bien, también vamos a, después de esto, para poder avanzar con el análisis, vamos a sacar la probabilidad teórica de Heysen, ¿no? Esta probabilidad teórica vamos a usarla para posterior sacar los demás datos. Entonces primero la fórmula de Heysen me dice restar la posición menos 0.5 y dividirlo para la cantidad total de datos. Es lo que tenemos aquí. El primero sería la resta entre n, que es 1, menos 0.5, todo eso dividido para la cantidad total de datos n mayúscula, que nos dan que es 26, ¿no? Y así pues hacemos dato a dato lo mismo, y con ello vamos a obtener los resultados, ¿no? Todas estas son probabilidades teóricas, ¿ok? Luego vamos a compararlas con las probabilidades acumuladas, ¿no? Y la probabilidad que nos dan más adelante. Bien, luego de eso vamos a calcular el Z teórico. Para el Z teórico nosotros podemos usar dos métodos. Uno es la función de Excel y otro también podemos sacar a través de las tablas, ¿no? Okay, así como estas tablas de aquí, nosotros también podemos usar estas tablas, ¿no? Acordándonos que para este caso, como hemos ordenado de menor a mayor, vamos a usar esta tabla que tiene la cola del lado izquierdo, ¿no? La cola del lado izquierdo. Bien, entonces, ¿cómo es el Z teórico de Gauss? Utilizamos nuestra fórmula del Excel INB norm stam, que sería la norma estándar, estandarizar este dato. ¿Cuáles son los argumentos? Los argumentos sería justamente la probabilidad teórica de Heysen, ¿no? Entonces, utilizamos la fórmula para normalizar esta Z con el argumento de la probabilidad teórica de Heysen. Y ahí obtenemos este dato, ¿no? Que sería el Z teórico de Gauss. Y asimismo vamos a hacer para todos los demás datos. Ahí están todos los cálculos. Bien, luego de eso podremos también sacar el Z real. El Z real sería, en este caso, vamos a usar una fórmula que tenemos aquí, que sería la resta de un dato de los caudales menos la media de los caudales dividido para la desviación estándar de los caudales. Entonces justamente eso es lo que vamos a hacer. Tenemos el primer caudal en la celda C12, ese le restamos la media, que ya hemos visto, la media, y luego le dividimos para la desviación estándar.
La media, acordándonos que es 886 y la desviación estándar 206. ¿Okay? Ahí está el Z real. Con eso nos vamos al caudal teórico de Gauss, que sería nuevamente usando esta fórmula de Excel, que sería INV norm. ¿Cómo ponemos argumento? El argumento sería la probabilidad, en este caso la probabilidad teórica de Heinzen. Luego, asimismo, colocamos la media y también la desviación estándar, ¿no? Esos son los argumentos: la probabilidad teórica, la media y la desviación estándar. Con eso obtenemos el resultado de Q teórico, caudal teórico de Gauss. Estos son los datos del caudal teórico. ¿Ok? Y con esto ya podemos sacar la probabilidad real acumulada. Nuevamente usamos una fórmula de Excel que sería distribución normal. Vamos a utilizar nuevamente esta fórmula. Vamos a usar la media, la desviación estándar y el caudal, en este caso el primer caudal. A eso le colocamos verdadero. Con eso obtenemos la probabilidad real acumulada. ¿Okay? Esta probabilidad real acumulada se la va a utilizar luego en la prueba de Sniff, ¿no? Ok, con eso ya obtenemos los datos principales. Ahora ya podemos dirigirnos a realizar la prueba de bondad de ajuste de chi cuadrado. Bien, para esta prueba de bondad de ajuste, primero hay que colocar las dos hipótesis, ¿no? Tenemos a la hipótesis nula, que nos dice la hipótesis nula: los datos de esta distribución siguen una distribución normal con media 886 y desviación estándar 206. Y la hipótesis alterna, que sería todo lo contrario a la hipótesis nula: los datos no siguen una distribución normal con media 886 y desviación estándar 206.8. Bien, hacemos el cálculo de esta prueba. Lo primero que vamos a hacer es ver los números de clases para los caudales, ¿no? Los caudales, pues ya sabemos que tienen, aquí están los rangos de los caudales. Todos estos son los caudales, pero ahora vamos a clasificarlos por rangos, y esos rangos nos da los números de clase. ¿Cómo sacamos el número de clase? Usamos la fórmula de Sturges, que sería K igual a 1 más 3.322 logaritmo de 10 n. ¿Ok? Con esa fórmula de Sturger, que podemos sacarla, ¿no? Ahí está en las celdas. Aplicamos toda esta fórmula con el número de n, que n es la cantidad de datos que tengo de caudales, que sería 26. Esa fórmula me da 5.7 aproximadamente. Vamos a colocarle K igual a 6, ¿no? A redondearle a K igual a 6. Entonces, con eso obtenemos el valor de los números de clase, ¿no? 6 números de clase, que serían los 6 rangos que voy a obtener en los caudales. Bien, con ese número de rangos, con esos rangos, vamos a ver que aquí en el histograma, cuántas veces o cuántos caudales tengo a partir de ese rango. ¿Okay? Entonces, primero, en el primer rango, que sería de 596 a 718, yo tengo una frecuencia observada de 5. Significa que yo tengo 5 datos que están entre esos dos rangos. ¿Ok? Aquí lo podemos ver en la distribución normal. 5 para el primer rango, 5 para el segundo, 8 para el tercero, 2 para el cuarto, 3 para el quinto y 3 para el sexto. Así como está aquí en la distribución, bueno, aquí en el histograma. ¿Ok? Muy bien. Y con eso obtenemos la frecuencia observada. Todo esto de aquí debe sumar la misma cantidad de n de los datos obtenidos o los datos que nos proporcionaron al principio de este ejercicio. Muy bien. Para
con esto vamos a usar la tabla de frecuencias. Con esta tabla de frecuencias vamos a usar o vamos a encontrar la frecuencia relativa. ¿Cómo usamos la frecuencia relativa? Básicamente es la misma frecuencia observada dividido para la cantidad de n, que serían los datos acumulados, todos los datos, ¿no? Esa es la frecuencia relativa, la división entre la frecuencia observada y la cantidad de n. ¿Okay? Y así obtenemos todos los datos. Y también obtenemos que la suma de todos estos datos de la frecuencia relativa me va a dar la cantidad de 1. Bien, luego de esto tenemos también la acumulación de la frecuencia relativa, que sería la frecuencia acumulada. Bueno, básicamente es la misma frecuencia relativa al cual yo lo voy sumando, ¿no? Entonces aquí el primer dato, 0.19, luego hago la suma entre estos dos, me da 0.38, 0.38 lo sumo con 0.31, me da 0.69, y así sucesivamente hasta llegar a la cantidad de 1. ¿Ok? Con ello ya puedo sacar los valores de z, otra vez, nuevamente. Estos valores de z, que son los límites, en este caso, tenemos límite superior, límite inferior. El primer límite, que sería el límite inferior, nosotros vamos a considerar, en este caso, el caudal, pero el caudal máximo. Con eso yo ya estoy asegurando que voy a obtener todos los datos de caudales. Entonces el caudal máximo, ese caudal máximo entre este rango, vamos a restarlo con la media y luego lo dividimos para la desviación estándar, ¿no? Ese va a ser nuestro primer límite. En las siguientes, pues vamos a usar los diferentes valores del rango. En este caso, este dato de aquí lo utilicé con 718. Y así sucesivamente. El último límite, asimismo vamos a usar en este caso el caudal, el mínimo caudal entre los dos últimos del rango. ¿Ok? Muy bien. Luego de esto vamos a usar la distribución norm.stan para la probabilidad observada. ¿Ok? Vamos a usar esto para la probabilidad observada, que sería básicamente tomar los valores de los límites y vamos a utilizar esta distribución normal, esta fórmula, con este dato precisamente del límite, de los límites inferiores y superiores, ¿no? Con eso obtengo la probabilidad observada. Ahí está, asimismo sacamos para cada uno de los valores del límite y obtenemos estas cantidades. Bien, con eso vamos a obtener, ahora sí, vamos a conocer la probabilidad esperada. Una era la observada y esta va a ser la probabilidad esperada. Con eso tenemos la frecuencia relativa, que sería básicamente utilizando los valores de la probabilidad observada, los límites superior e inferior. Entonces el primer límite es 0.21, el segundo es la resta entre el mayor y el menor, y así sucesivamente hasta el final, que voy a obtener el valor de 1. Y corresponde a la suma de todas las frecuencias relativas. Por último, con esto yo ya puedo obtener el estadístico de prueba, que básicamente es lo que yo necesito para esta prueba de bondad de chi cuadrado. El estadístico de prueba lo obtengo de la fórmula que me dice n. Esta n es n de mayúscula, n de número de datos. Eso de ahí va a estar multiplicado con la resta de la resta de la probabilidad observada menos la probabilidad esperada, todo eso elevado al cuadrado dividido para la probabilidad esperada. ¿Ok? Para la probabilidad esperada. Bien, entonces ahí están los datos. Vamos a usar el n, que sería 26. Ahí está, que multiplica a la resta entre la probabilidad observada, que sería 0.19, la resta con la probabilidad esperada, que sería el primer valor de la frecuencia relativa,
Todo eso dividido para el primer valor de la frecuencia relativa. Y así vamos a obtener este valor de 0,30. Y todos estos valores al final vamos a sumar. Esa suma es el dato principal para poder comparar en los valores críticos para saber si estamos cumpliendo con la hipótesis nula o la hipótesis alterna. Bien, vámonos al cálculo de valores críticos. Aquí para el cálculo de valores críticos vamos a utilizar un nivel de significancia del 0,05. Los grados de libertad vienen dados por la fórmula m menos p menos 1, donde m es el número de clases y p es la variable de la hipótesis, en este caso la cantidad de variables. ¿Cuántas variables tenemos? Tenemos dos variables, que sería la media y la desviación estándar. Y con eso vamos a hacer la resta y la suma. Y vamos a obtener el valor crítico de 3. Con el valor de significancia del 5%. Con eso vámonos a esta tabla donde vamos a evaluar este valor crítico. Vamos a leer este valor crítico. Tenemos de este lado en el p-value, tenemos los grados de significancia, que en este caso sería el 5%, 0.05, y nuestro valor de grados de libertad, que sería en la columna de F. Vamos a obtener este valor crítico intersectando estos dos valores de 7.81. Bien, este valor crítico lo comparamos con nuestro resultado del estadístico de prueba, 3.66, y vamos a concluir que debido a que el estadístico de prueba no supera este valor crítico, entonces se acepta la hipótesis nula, con un grado de significancia del 5%, ¿no? Ok, y por ejemplo, si hubiéramos tenido un valor crítico, por ejemplo, de 2.77 y nuestro estadístico de prueba 3.66, aquí hubiese sido lo contrario. Aquí hubiésemos rechazado la hipótesis nula y por lo tanto los datos caudales medios no siguen una distribución normal estándar. Pero en nuestro caso, si nuestro estadístico de prueba no supera el valor crítico, por lo tanto, los datos de caudales que nos han dado si cumplen una distribución o si siguen una distribución estándar normal. Ese es el estadístico de prueba chi cuadrado. También podemos verificar o corroborar esta conclusión haciendo la prueba de ajuste con Kolmogorov-Smirnov. Okay, la prueba de ajuste de Kolmogorov-Smirnov. ¿Cómo hacemos? Para esta prueba vamos a usar los mismos datos de la probabilidad teórica de Heinzen que sacamos en el primer cuadro. Ahí está la probabilidad teórica de Heinzen. También vamos a usar la probabilidad real acumulada, que también ya habíamos sacado. Y la diferencia absoluta, que sería el valor absoluto entre la resta de estos dos valores. ¿Okay? Entonces hacemos esta resta. Y luego de todos estos datos que hemos obtenido del valor absoluto de las restas de estas dos probabilidades, vamos a identificar la diferencia máxima, que sería 0,132, y ese valor vamos a pasarlo a esta tabla que tenemos hacia la derecha. Asimismo vamos a compararlo con el nivel de significancia del 5%, que sería alfa, y n pues sería la cantidad de datos que habíamos dicho que era 26. Entonces vamos a nuestro nivel de significancia, 5%, vamos a intersectarla con el número de datos, aproximadamente 25, y ese valor nos va a dar 0.26. ¿Ok? 0.26. ¿Qué concluimos? La diferencia máxima no supera el valor crítico, es decir, nuestro valor de 0.132 está por debajo del valor de este valor que hemos obtenido hasta ver esta tabla, 0.26. Como no la supera o no es mayor, vamos a concluir que nuestra hipótesis nula se corrobora y que los datos de los caudales se ajustan a una distribución gaussiana. También aquí tenemos otro ejemplo para un nivel de significancia del 20%, que pasaría con la misma cantidad de n, tenemos 0.20, igual nuestro valor
de 0.132 no supera este valor, por lo tanto también se ajusta nuestros valores de caudales a una distribución normal. Y bien, y estas han sido las pruebas de chi cuadrado y de Smirnov para verificar si los datos de caudales siguen una distribución normal o no. Muchas gracias.